En la actualidad existen varias opciones para hacer filtros de datos en Excel, entre las que están las que ya todos conocemos como los filtros de tablas, los filtros avanzados, las segmentaciones de datos, las escalas de tiempo, etc. Sin embargo, muchas veces se requiere un poco más para agilizar el trabajo que realizamos en Excel. Quédate hasta el final de este video porque el día de hoy les voy a mostrar 6 tips avanzados de cómo filtrar datos con la función filtrar de las matrices dinámicas dentro de Microsoft Excel. Bienvenidos una vez más a un video nuevo de este canal, en donde, como les mencionaba en la introducción, les voy a mostrar 6 formas avanzadas de cómo utilizar la función filtrar de las matrices dinámicas en Excel. Pues bien, vamos al primer ejemplo, pero antes de iniciar les voy a explicar qué es lo que tenemos en esta tabla. En esta tabla, de manera rápida, tenemos las distintas áreas de una organización y las sucursales en donde se realizan estas operaciones, así como los gastos y el total con impuestos que se realiza de esos gastos. Va a ser una tabla bastante sencilla. Y bueno, vamos a aprovechar las matrices dinámicas que ya les explicaba dentro de otro video de este canal, en donde nosotros podemos hacer referencia a un rango completo y obtener la información en todo un rango de desbordamiento que se le llama, es decir, con una función o con una sola referencia podemos desplegar toda una matriz de datos. Vamos entonces al primer ejemplo. Aquí voy a escribir igual filtrar y en esta vamos a tener varios argumentos, principalmente estos dos que vamos a utilizar de manera inicial, que es esta que dice array, es decir, a qué matriz de datos nos referimos. Vamos a seleccionar todos los datos. Aquí tenemos una tabla con 200 registros. Nos vamos a esa selección. Posteriormente me dice de qué columna, en el argumento include, de qué columna quieres que se filtren los datos. En este caso vamos a decirle que se filtren de esta columna que se llama área. Igualmente la seleccionamos toda. Y ya que seleccionamos toda, le voy a decir que sea igual a el dato que yo quiero filtrar. En este caso le vamos a decir que queremos filtrar finanzas. Siempre recuerden, dentro de las funciones, los argumentos en texto o las referencias de los textos van entre comillas. Y entonces cerramos la función y observen cómo vamos a filtrar todos los datos de esa tabla con una sola función que se llama filtrar. Aceptamos y listo. Tenemos prácticamente todos los datos de la sucursal de finanzas en cuanto al área, a la sucursal, al gasto y al total, al área de finanzas, quería decir. Pues bien, ahora imaginemos que este dato lo vamos a querer mantener de manera constante con cambios. Por ejemplo, me gustaría seleccionar de pronto administración o de pronto informática o contabilidad. Como sería muy tedioso estar cambiando, por ejemplo, si quisiéramos administración, tendría que ir aquí a la función y entonces en lugar de finanzas, pues decirle que quiero administración. Y listo, ya tendría administración. Eso sería un poco tedioso y se presta a que escribamos mal o que tengamos errores, porque los datos deben de ser idénticos a los conceptos que tenemos acá. Si queremos utilizar esa función de manera un poquito más ágil, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esta función y vamos a crear primeramente los valores únicos para crear una lista desplegable. En otro video ya les he explicado de qué trata la función únicos, que también tiene que ver con una función de matrices dinámicas, es decir, nada más voy a hacer referencia a los valores de toda la tabla y me va a extraer los valores únicos de esa tabla. Observen, vamos a hacer nada más referencia a esos datos únicos y listo. Observen que cuando yo me coloco sobre un dato que viene de un rango de desbordamiento, se muestra un borde en azul, como lo vemos ahorita, y eso quiere decir que nosotros tenemos un rango de desbordamiento, es decir, una sola función, como la vemos aquí, que me despliega prácticamente un montón de datos. Ahora, ya que tenemos esos valores únicos con validación de datos, yo le voy a decir a esta celda que me muestre una lista con estos valores únicos para que yo seleccione en lugar de agregar el concepto dentro de la función filtrar. Vamos a darle aquí en validación de datos, ya que nos colocamos en la celda donde queremos la lista, y aquí vamos a seleccionar lista. Y ahora sí, vamos a seleccionar todos estos datos que se extrajeron con la función únicos y le damos a aceptar.
Ahora sí ya tengo los datos aquí, por ejemplo. Vamos a decirle que nos muestre recursos humanos en un momento. Y entonces vamos a repetir la función y vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a escribir igual filtrar, y en filtrar seleccionamos todos los datos absolutamente de la matriz. Y ahora viene el argumento include. En include nosotros vamos a decirle que queremos que sea este rango. Y ahora, en lugar de escribir el texto igual, ahora el texto manualmente de cada uno de estos, vamos a hacer referencia a esta celda, es decir, que cualquier dato de este sea igual a este y entonces nos filtre los datos. Vamos a cerrar la función y listo. Ahora observen cómo tengo el filtro de todos los conceptos de la tabla en una sola función. Aquí no hay funciones. Observen si hago doble clic. Con esta sola función yo tengo los datos de toda la tabla de recursos humanos. Pero si de manera rápida yo quiero saber también los datos de mantenimiento, por ejemplo, o los datos de diseño, pues entonces lo vamos a tener de manera muy rápida e instantánea haciendo estos movimientos a través de la función filtrar. Vayamos al siguiente ejemplo. Para el siguiente tip, en este segundo tip no vamos a filtrar un dato con un texto específico, sino también vamos a tener que filtrar en ocasiones datos con base en una cantidad numérica, por ejemplo. Vamos a ver qué viene ahora. Nosotros necesitamos filtrar los datos de esta tabla, en específico de la tabla total, de la columna total, en donde yo necesite filtrar únicamente los datos que rebasan los 1000 pesos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual escribimos filtrar y en el primer argumento siempre vamos a seleccionar prácticamente todos los datos que queremos desplegar, coma, y ahora en el argumento include vamos a seleccionar toda la columna donde vienen las cantidades numéricas, es decir, el total. Y aquí le voy a decir, dame todos los valores que sean mayores a 1000 pesos. Así de sencillo, vamos a poder filtrar los datos, le damos a aceptar y listo. Observen que de manera ascendente vienen los valores mayores de 1000 pesos en adelante. Entonces ya todas estas cantidades las vamos a poder filtrar y vamos a conocer todos los valores que nosotros querramos con base en un argumento numérico. Mucha atención en este tercer ejemplo porque aquí las cosas se comienzan a poner bastante interesantes debido a lo siguiente. Observen qué es lo que vamos a hacer. Aquí requerimos dos condiciones, dos filtros, pero dentro de la misma línea. ¿A qué me refiero con la misma línea? A que, por ejemplo, nosotros necesitamos filtrar todos aquellos datos de administración, pero aquellos datos de administración que sean mayores a 1000 pesos, es decir, todo lo que sea de administración y eliminemos de todo lo de administración lo que sea menor de 1000 pesos. Aquí va a ser importante cómo pongamos los argumentos de la función, porque vamos a tener un tipo de filtros relacionados y un tipo de filtros no relacionados. Vamos a ver de qué trata para no hacerlos bolas. Escribimos igual filtrar y en el argumento, bueno, esto ya ustedes lo están aprendiendo ya de manera rápida, que siempre se seleccionan todos los datos de manera inicial. Y ahora en include vamos a hacer lo siguiente. Necesito primero filtrar los datos de administración. Entonces voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar los datos de la columna donde están las áreas. Y aquí le vamos a decir todo lo que sea igual a administración. Ahora sí, ahí ya tenemos el primer argumento. ¿Y cómo es que yo voy a hacer para que pueda poner otro argumento? Si el argumento se trata, si el filtro se trata dentro de la misma línea, es decir, que yo quiero que sea de administración y aplique la segunda condición dentro de ese grupo de administración, entonces yo voy a agregar el asterisco y con eso le voy a indicar que del grupo que ya filtró de administración haga el siguiente filtro. Entonces voy a abrir nuevamente paréntesis y ahora le voy a decir que seleccione este grupo de datos del total. En este total yo le voy a decir que sean puros datos mayores a 1000 pesos. Cerramos el paréntesis, cerramos nuevamente la función y listo. Observen qué es lo que hay aquí. Tenemos un filtro
con los datos de administración. Seguramente en la primera condición determinamos 15-20 conceptos, pero se agregó un filtro al que yo le dije, sí, de este grupo de administración, fíltrame todos aquellos que sean mayores a 1000. Ese asterisco lo que hace es ir filtrando en cascada la información que nosotros requerimos. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para este siguiente ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un filtro en donde no necesariamente el primero tiene que ir en cascada con el segundo. Es decir, en el ejemplo anterior filtramos administración primero y posteriormente a ese filtro ya de administración le aplicamos los valores mayores a 1000. En este siguiente ejemplo nosotros vamos a determinar algo distinto. Vamos a filtrar todo aquello que sea del área de finanzas y también todo aquello que sea de sucursal centro, es decir, que sea de sucursal centro pero nada tenga que ver si es de finanzas o no. Podría incluir sucursal centro de finanzas y todo lo de las otras áreas. Es por ello que el filtro no va a tener relación alguna. Vamos a ver a través del ejemplo. Escribimos filtrar y dentro de filtrar pues vamos a seleccionar nuevamente nuestro rango, coma. En el argumento include pues vamos primero a filtrar finanzas. Seleccionamos entonces la columna, coma, no es cierto, signo igual y entre comillas finanzas. Ahora sí, todo esto recuerden que cuando van a hacer varios filtros lo tenemos que meter entre paréntesis. Agregamos el paréntesis de apertura, el de cierre y aquí es donde cambia la situación. En lugar de colocar un asterisco, yo le voy a decir que quiero un signo más. Este signo más me va a indicar que voy a filtrar datos que no tienen relación alguna, que no se van a filtrar en cascada. Entonces, abrimos nuevamente un paréntesis y ahora le voy a decir que de esta columna sucursal, le vamos a decir que sea igual a sucursal centro. Cerramos el paréntesis y vamos a cerrar la función. Observa cómo queda. Se filtra la matriz completa y agregas un filtro, finanzas, agregas el signo más para indicar que son filtros independientes y agregas nuevamente otro argumento. Cerramos la función con un paréntesis más y filtramos. Observa los resultados. Nosotros aquí ya tenemos datos del área de finanzas. Observa que todas las del área de finanzas no tienen nada que ver con el tipo de sucursal. Asimismo, de manera invertida, todo aquello que se filtró de sucursal centro no necesariamente tiene que ver con que sea de finanzas, porque son filtros independientes. Aquí, por ejemplo, tenemos ambos. Sin embargo, todo lo de sucursal centro puede ser de cualquier área. Y al revés, todo lo de finanzas puede ser de cualquier sucursal. Este tipo de filtros va a cambiar, entonces ya a manera de resumen, el asterisco lo vamos a utilizar para hacer los filtros en cascada del concepto inicial que tú vayas haciendo. Y el signo más nos va a indicar que vamos a filtrar datos con filtros independientes prácticamente. En este quinto ejemplo nosotros vamos a ver cómo podemos anidar algunas funciones dentro de la función filtrar que nos haga pues de manera más fácil el trabajo que nosotros requerimos. Yo voy a mostrar un ejemplo muy básico, es decir, yo necesito de la columna total filtrar todos aquellos valores que sean mayores al promedio, es decir, que sean mayores al promedio que vemos aquí abajo, que dice promedio 971.62. Sin embargo, aquí yo podría hacer dos cosas. Tendría que desgastarme en decir, aquí voy a hacer el promedio y aquí vamos a escribir promedio. Dentro de promedio yo diría promedio y seleccionaría todos los datos aquí y el promedio sería 9.71. Sin embargo, como muchas veces no es viable o no podemos trabajar así, vamos a ver cómo hacemos eso dentro de la función de filtrar. Seguro que este es un ejemplo muy básico, pero estoy también seguro de que ustedes van a poder anidar algunas funciones bastante avanzadas con lo que harán unas plantillas increíbles que tengan en su trabajo. Vamos a escribir aquí igual filtrar y en filtrar seleccionamos todos los datos, coma, y en include nosotros vamos a decir de este total vamos a agregar todos los datos que sean
mayores, y ahí viene la parte donde anidamos la función, que sea mayor a la función promedio, al promedio de todos estos datos. Ahora sí, cerramos la función y vamos a ver qué nos da como resultado. Hay que agregar un paréntesis más para cerrar la función y filtramos. Ahora sí, observen, aquí nada más filtramos los datos numéricos, no hubo un filtro en área, en sucursal, ni mucho menos. Y entonces, como nosotros vimos hace un momento, el promedio de ese grupo de datos era 971. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es un filtro que sea mayor al promedio de 971, que es el dato, y es por ello que ahora sí tenemos todos aquellos datos que sean mayores a 971. Un filtro en donde podemos anidar funciones y podemos crear un resultado bastante interesante. Por último, vamos a filtrar los datos, pero muchas veces, o casi siempre, se tiene la necesidad de que además de que se filtren, se ordenen, y eso es una parte muy importante de la estructura y del orden que nosotros debemos de llevar con nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a filtrar todos aquellos datos que sean mayores a 1000 pesos y posteriormente los vamos a poder ordenar, ya sea por área, por sucursal, por gasto o por total. Vamos a ver cómo es que podemos hacerlo. Primero vamos a aplicar de manera natural la función filtrar, en donde vamos a seleccionar nuevamente toda la matriz de datos. En el argumento include, nosotros le vamos a decir que todos los datos de la columna total se filtren todos aquellos que sean mayores a 1000 pesos. Hasta ahí la función no tiene mayor problema. Sin embargo, nosotros vemos que ahí tenemos desordenados los datos, por ejemplo, del área, en donde quisiera yo que estuvieran en orden alfabético. Lo mismo sucede en sucursal, o podríamos tenerlos de manera descendente o ascendente en la parte de gasto o de total. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder mejorar esto? Otra de las funciones nuevas de las matrices dinámicas en Excel de 365, nosotros vamos a poder utilizar esta función que se llama ordenar. En ordenar, nuestra matriz va a ser el resultado justamente de filtrar estos datos como lo hicimos de forma inicial. Vamos a agregar una coma, dejamos esa función, y en ordenar índice, nosotros vamos a decir a través de qué columna quieres que filtre los datos. 1, 2, 3 o 4. Son 4 columnas de izquierda a derecha. Primero le voy a decir ordénalo por área, es decir, la columna 1. Me dice ahora qué criterio de ordenación quieres. Yo quiero que sea de manera ascendente. Vamos a seleccionar 1 también, coma, y después me dice cómo quieres ordenarlo, por fila o por columna. Yo le voy a decir que lo quiero por fila y cerramos ahora sí la función. Pulsamos Enter y observa el resultado. Tenemos de manera alfabética el orden de los datos. Tenemos administración, auditoría, contabilidad, diseño, y así nos vamos hasta la parte baja de todos aquellos conceptos, no olvidemos que son mayores a 1000 pesos. Si quisieras ordenar por sucursal o por ejemplo por el orden de los números, por ejemplo en sucursal tendríamos que cambiar este dato. Vamos a decirle que en el índice, ahora yo quiero que lo filtre por sucursal, es la columna 2, pulsamos Enter y ahora observa, tenemos estos datos de la sucursal centro, tenemos estos del este y así sucesivamente, todos los datos mayores a 1000 pesos. En el caso de que quisieras que estos datos se filtraran, por ejemplo, por el total, ordenados de mayor a menor, pues le vamos a dar la columna 4. Y en la columna 4, pues nosotros vamos a tener el orden de la siguiente manera. Todos aquellos conceptos mayores a 1000 pesos se van a ordenar de manera ascendente hasta obtener los valores más altos en la parte baja. No olviden que también tenemos un argumento en donde nosotros vamos a poder indicar si queremos ascendente o descendente. Cuando son numéricos, regularmente nosotros podemos trabajar de manera descendente, es decir, lo más representativo en la parte de arriba. Si seleccionamos los datos así, entonces observen, ya los cambiamos, tenemos lo más importante en la parte de arriba,
en cuanto a dineros, en cuanto a números. Y ahora sí lo podemos hacer. Es decir, ya tenemos dos herramientas aquí. Primeramente filtramos los datos y después los ordenamos y entonces ya generamos un informe con mucho valor. Pues bien, estos son los 6 tips que les quería mostrar de una sola función. La función filtrar, que viene, como les decía, en la versión de Microsoft 365 para Excel, en donde pues bueno, vienen muchos cambios, muchas opciones. Como siempre, si está en sus posibilidades, los invito a que se actualicen a la versión de Microsoft 365. Si este video les ha gustado, como siempre les pido que le den me gusta. Si me faltó algún tip o ustedes tienen algún otro en donde lo consideren importante, pues voy a agradecer que lo dejen aquí abajo en los comentarios. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.